estaban los chicos medio perdidos. Les traté de explicar que, bueno, obviamente no podemos, o no es la intención, seguir la misma estructura que el presencial, pero se perdían entre, estabas vos, después estaba Paul, por ahí el mismo horario, después había consulta. Lo que pasa que, bueno, Construyendo a medida que vemos la necesidad. yo les cuento, arrancamos conmigo, porque di yo, las dos primeras teorías las di yo, mientras Pulleston resolvía problemas de informática, logísticos y de computadoras que se les, no sé, se les trolaron y cosas así que fueron así, justo cuando tenía que arrancar, decir que bueno, yo ya tenía más o menos preparado bastantes cosas, así que arranqué yo las primeras 2 semanas, y después la teoría la retomó Pulleston, y nosotros en la práctica, el asunto es así, les cuento es la gente que está. Nosotros ya tenemos un montón de actividades en el aula web, entonces, no vamos a agregar más temas a los que ya están, porque están los temas que da Paul, los tutoriales, las cosas que Pulleston les manda a leer, y están las actividades en el aula web. No queremos tampoco sobrecargar de cosas como si física fuera la única materia que hacen. Entonces, no explicamos muchas cosas en la práctica, pero sí damos consultas, y algunos temas, por ejemplo es necesario que haya una explicación, porque si no, solos y solas se van a perder. Entonces, cuando merece algún tema de la práctica una explicación por separado, se da. O se sube un video. A veces hemos subido directamente un video, ninguna reunión de Zoom. Subimos un video explicando algo. Así que nos estamos manejando así. Y las consultas son justamente para que tengan un apoyo, un soporte a las actividades del aula web. Y me parece que con eso estamos bien, digamos, están las teorías de Paul, las actividades del aula web, y cada tanto nos mandamos nosotros una clasecita para algún tema. Me parece que ya pedirles más que eso es como mucho. Así que bien. Pero igual vieron que todo se avisa. Se avisa cuando hay consulta, se avisa cuando hay clase especial de práctica, todo se avisa. Así que bueno, sin más dilates, vamos a ver un tema que, como les digo, merece un poquito de explicación. Nosotros para poder resolver conexiones, circuitos eléctricos, en la que aparecen fuentes, pueden ser celdas solares o pilas o lo que sea, lo vamos a manejar, o en realidad no es como lo manejamos nosotros, como se maneja en general en el mundo eléctrico, con una simbología. Entonces, todo lo que es fuente, que es capaz de proveerme una tensión en voltios, ¿sí? Que para simplificar o generalizar y meter adentro de un solo nombre todas las cosas, solemos decir FEM, fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz para nosotros es entonces cualquier cosa que pueda producir tensión. Una ardilla corriendo dentro de una jaulita con un generador eléctrico, bueno. El dínamo de la bicicleta, bien. Unas pilas, todo eso. Las fuentecitas con las que cargamos el celular, eso, también. Bueno, y el símbolo es el que ven ustedes ahí a la derecha, que son 2 rayas, una más corta y una más grande. A veces se aclara que la más grande es más y la más chica es menos, a veces no se aclara nada, directamente se ven esa simbología y listo. Suele estar acompañada al costado por alguna indicación, por ejemplo, como es una fuente en voltios, de cuántos voltios es, o si es un ejercicio abstracto, directamente se pone una B corta y listo. El otro asunto que nos vamos a encontrar en el mundo de la electricidad de continua, que es la que estamos viendo ahora, son las resistencias eléctricas, de las cuales Paul ya habló en abundancia, hizo un montón de analogías, etcétera. Bueno, qué sé yo, acá tenemos una cocina eléctrica, por ejemplo,
o una plancha, o nuestras viejas lamparitas ya descartadas por su poca eficiencia, incandescentes. Una observación, traté de pegar una serie de cosas que son fáciles de encontrar, y observen que lo que es resistencia, fíjense que todas estas que usé de ejemplo están usadas para generar calor, o sea, en realidad todas funcionan para generar calor. El efecto Joule, que lo descubrió el viejo Joule hace bastantes años ya, es uno de los efectos que más se usa tanto en el hogar como en la industria, las estufas de cuarzo, los radiadores de aceite, estos que son eléctricos o cerámicos, el secador de pelo, la planchita de pelo, etcétera. Podemos nombrar un montón de objetos de uso cotidiano que justamente funcionan a base de una resistencia eléctrica y de un preciso cálculo de su potencia. Así que bueno, es uno de los artefactos eléctricos más viejos y más versátiles. Están los hornos estos que son grill, tienen resistencias eléctricas. Bueno, me puedo quedar media hora nombrando cosas. Y en la industria también, selladores de bolsas de plástico son resistencias eléctricas. Y así, podríamos estar horas mencionando ejemplos. Así que vamos a ver qué podemos hacer con estos elementos FEM o resistencia cuando los conectamos. Y tenemos, si se quiere, dos opciones básicas para conectar estos tipos de, lo voy a llamar elementos, una palabra genérica también, para involucrar a los dos tipos, a los que generan tensión eléctrica y a los que consumen tensión eléctrica, elementos a secas. Bueno, una forma, por ejemplo, es conectarlos en serie. Vamos a ir viendo qué pasa cuando conectamos en serie fuentes de FEM y cuando conectamos resistencias. Si la fuente de FEM la conectamos en polaridad secuencial, o sea, más menos, haciendo una secuencia, los voltajes de estas FEMs se suman. Es directamente una suma. Yo puse 2 y encima lo puse en abstracto, B1, B2, que pueden ser cualquier valor de tensión. No estoy pensando que son iguales, estoy pensando como que estoy conectando dos cosas distintas, pero las estoy conectando en serie y respetando la polaridad. Bueno, suma esto. Como puse 2, pude poner 10. Para el ejemplo alcanza. La otra forma de conectar dos FEMs es con la polaridad invertida. O sea, una de las dos no sigue la secuencia. O una de las 2 o una de las 10 no sigue la secuencia. Por ejemplo, acá vemos que vamos de menos a más y de repente la otra está de más a menos, está al revés. La polaridad invertida produce resta. Cada vez que nos encontramos una de las fuentes de tensión o FEM invertidas, la ponemos como signo menos. Con esto nos damos cuenta de que la generación y la acumulación de fuerzas electromotrices es algebraica. Justamente las sumas algebraicas, y de ahí álgebra y demás, son las que tienen signo, ¿verdad? La otra forma que se pueden conectar cosas es en paralelo. Las fuentes de FEM no es muy recomendable conectarlas en paralelo, ni siquiera cuando tienen FEM idénticas. Porque en realidad jamás son idénticas, siempre tienen alguna pequeña diferencia. Y como lo único que lo vincula es una conexión por cable, y los cables tienen baja resistencia, lo más probable es que si conectás dos pilas cualquiera en paralelo, empiece a circular una corriente muy alta, y bueno, alguna de las fuentes de FEM termina agotándose o prendiéndose fuego también. Hay algunas excepciones, por eso en mi frase pongo que no es recomendable, hay algunas excepciones. Las excepciones son justamente todas aquellas baterías que son recargables, porque la circulación interna lo único que produce es la recarga, o sea, no va a pasar nada. Pero no, en general habría que ver qué casos, no es recomendable hacerlo. Bueno, ¿qué pasa con...? Cuando hablas de FEMS, estás hablando de fuentes, ¿no?
Cada vez que digo FEM es fuerza electromotriz y es una fuente, una pila, un panel solar, una jaula de ardilla con una ardilla corriendo adentro generando tensión, un generador eléctrico, cualquier cosa que genere tensión en voltios. Eso para mí es una FEM, una fuerza electromotriz. Bueno, muy bien. Los elementos resistivos, las resistencias, también se pueden conectar en serie y en paralelo. Vamos a ver qué pasa con un caso serie. Bueno, dos resistencias colocadas en serie dan como resultado la suma de los valores de las resistencias individuales, ¿sí? Sumamos. Yo otra vez puse 2, pude haber puesto cualquier número de ellas. Si están todas como una guirnalda, una continuación de otra, se suman, lisa y llanamente. Tan fácil como eso. Las resistencias no tienen polaridad, entonces no tienen el problema de las fuentes de tensión que si conectás una al revés se resta. Como no hay polaridad, de hecho no generan nada, no hay tensiones producidas por las resistencias. Entonces, siempre, sea como sea que las conectes, no hay distinción entre sus extremos, así que tampoco hay diferencia en el resultado. Siempre los conectás y da una suma. En paralelo, ya se convierte en una cosita un poquito más complicada. Respetan una regla que se llama la suma de las inversas, o sea, la inversa de la resistencia que equivale a estas dos, ¿sí? Por ejemplo, R1 y R2, es igual a la inversa de R1 más la inversa de R2. Cuando son dos solitas, esa cuenta es muy fácil de resolver porque directamente es el producto sobre la suma, ¿sí? Pero esto del producto sobre la suma vale cuando las tomás de a 2. Si tenés 10, tenés que tomar 2, hacer esta cuenta, después agregarle otra, volver a hacer esta cuenta y así 10 veces, que no es muy práctico. Pero bueno, nosotros no vamos a hacer tantos paralelos ni tanta cosa rebuscada porque si se llegan a topar algún día con un diseño así, bueno, lo estudiarán y lo resolverán específicamente, pero ya son casos raros. Bueno, cosas que van sucediendo. Si no hay un circuito, cuando digo circuito, fíjense esto que está pasando acá en este dibujo que tenemos en la esquina izquierda superior. Tenemos una fuente de voltaje, una FEM, otra vez. Hay tramos de líneas. Las líneas siempre representan cables. O sea, tenemos que pensar que las líneas son cables que conectan cosas. Y por ejemplo, acá vemos una resistencia. Hemos conectado entonces mediante líneas, entre paréntesis cables, una fuente de FEM o de tensión con una resistencia, la fuente de 12, la resistencia de 10 ohms. Y cuando hacemos esta conexión, se forma, si se observan, una pista circular, un circuito. Recuerden que los electrones tienen que pasar como si fuera un chorro de agua, diría Pulleston, a través de una cañería y los 12 voltios hacen de bomba para que esto continúe circulando. Ok, entonces, si no hay un circuito, no hay corriente. No hay posibilidad de que haya corriente. Ahora, si en el circuito no existe la presencia de una fuerza electromotriz, tampoco va a haber corriente, ¿sí? Y una vez que tengas todos los elementos, la corriente va a cumplir con la ley de Ohm. Qué lindo que me salió la horizontal. La corriente va a cumplir con la ley de Ohm, o sea que la tensión sobre la resistencia va a ser el valor de la corriente que está circulando. Como en este caso, la tensión es 12 y la resistencia es 10, bueno, 12 dividido 10, 1,2, va a ser la corriente que circule por este circuito. ¿Sí? Ni bien haya una interrupción o se desconecte algo, esta corriente inmediatamente deja de existir. Después, la fuente de tensión o FEM no tiene en principio, eso no es del todo cierto en la realidad, pero nosotros lo vamos a pensar como que no tiene límite. O sea, yo puedo conectar esta fuente de 12 voltios y la corriente que circule puede ser cualquier valor, en principio. Cualquier valor. Lo mismo la resistencia. La resistencia en principio va a dejar pasar cualquier valor de corriente, no tiene un límite. Si yo le pongo a este mismo ejercicio una fuente de tensión más grande,
por la resistencia de 10, suponga que yo en vez de 12 pongo 24. Y por la resistencia de 10 ohms, en vez de 1,2 amperes, van a circular 2,4. ¿Sí? Aparentemente no habría límites, pero claro, es más fácil explicarlo en la resistencia. Las resistencias están hechas por algún elemento físico, una lámina, carbono, algún hilo metálico. Lo que puede suceder es que si circula mucha corriente, llegamos al punto de fusión de ese alambre o de ese material, y entonces ahí deja de existir la resistencia como tal. Pero en principio, para hacer cuentas, nosotros pensamos que cualquier corriente puede pasar por ahí y no pasa nada. Lo mismo con la fuente de tensión. Puede entregar cualquier corriente. En la realidad también todas las baterías están hechas con materiales, así que en algún momento tiene un límite, se satura y deja de dar corriente o se prende fuego. Bueno, la ley de Ohm aplicada a una resistencia, como en este caso que estamos viendo acá, no es solamente un numerito. Por ejemplo, pues yo puedo decir que a través de la resistencia R circula una corriente I. Y entonces diría, bueno, puedo aplicar la ley de Ohm y decir que B es igual a I por R. Bueno, cuando aplicamos la ley de Ohm a una resistencia que está atravesada por una corriente, tenemos que pensar que no se trata solo de un número, sino que también hay una diferencia de potencial con signo. ¿Sí? ¿Qué significa el signo? Bueno, para que no entremos en largas discusiones, lo vamos a simplificar de esta manera. Desde el lugar por donde entra la corriente a la resistencia, repito, desde el lugar por donde le entra la corriente a la resistencia, ese lo vamos a considerar con mayor potencial que el lugar de donde sale. Siempre el lugar por donde entra la corriente tiene más potencial que por donde sale. O sea que esto, quiero decir, este voltaje B, que lo podemos calcular rápidamente con la ley de Ohm, conociendo la corriente y la resistencia, no solo es un número, sino que además tiene signo esto, ¿sí? Bueno, por otro lado, una fuente de tensión puede entregar corriente o puede tomar corriente, ¿sí? Uno siempre piensa que de la batería sale corriente, pero si pensamos lo que sucede con nuestros celulares cuando los ponemos a cargar, la corriente está yendo al revés, está yendo hacia la batería en lugar de venir desde la batería. Entonces, cuando la corriente sale de la pata positiva de la batería, decimos que esta fuente de FEM o de voltaje está entregando corriente. Cuando sucede lo contrario, o sea, la corriente está entrando hacia la pata positiva de la FEM, decimos que esta FEM está tomando corriente o se está cargando, entre ¿Pero paréntesis. por qué no entraría por la negativa? Es lo mismo, lo que pasa, lo explico de una sola manera para que ya se les quede una imagen gráfica. Pero vos fíjate que una corriente saliendo por la pata positiva es lo mismo que una corriente entrando por la pata negativa, ¿o no? Sí. Entra por acá y sale por acá. O sea que yo te podía haber contado toda la misma historia diciendo, una corriente que entra por la pata negativa está representando una FEM que entrega corriente. Y acá el de abajo te lo podía haber dibujado al revés también. Te podía haber dibujado así. Y te hubiera dicho, una corriente saliendo por la pata negativa es una FEM que se está cargando. Lo expliqué de una sola manera para que les quede una cosa y una idea. No se olviden que esto después cierra un circuito y si sale por arriba está entrando por abajo. Y lo mismo en el dibujito este que tengo acá, si entra por arriba quiere decir que está saliendo por abajo. Bueno. Vamos a armar un circuito, vamos a empezar por lo más fácil. Planteemos una única fuente, podemos poner más, ya vimos que se pueden conectar en serie, pongo 2, 3, así que bueno, pongamos una sola para simplificar. Y en vez de complicarme con la fuente, me complico la vida con las resistencias. Le pongo 2 resistencias haciendo un circuito serie. Si miran a este dibujo, ¿cuántos circuitos hay? O sea, ¿cuántas pistas de carrera, podríamos pensar, hay para los electrones? O sea, ¿cuántas posibilidades de circular por algún lado tienen los electrones?
Una sola, ¿no? Y sí, una. Muy bien, Nicolás. Sí, muy bien. Blanca, muy bien, una sola. No hay ningún otro camino. O sea, solo puede hacer la corriente un solo camino. Bueno, cuando hay un solo camino posible, estamos, chicas y chicos, frente al caso de elementos en serie. Y fíjense que no solo están en serie las resistencias, también queda en serie la fuente de FEM. Entonces, dado este caso, yo ya sé que dos resistencias en serie se suman. Entonces yo ya puedo hacer una cuentita. Puedo decir, bueno, la resistencia total es R1 más R2. En vez de tener dos resistencias, la pienso como una sola. ¿Sí? Y al tener una fuente de tensión y una sola resistencia acá imaginaria, ya puedo calcular la corriente porque aplico directamente la ley de Ohm. Digo, la corriente será la tensión, la única que hay, dividido la resistencia total. Entonces ya sé cuánto vale la corriente. Es B sobre R1 más R2. Hasta ahí es como... Y fíjense que esta cuenta es unívoca. ¿Cuántos valores de corriente da esta cuenta? Y una sola, o sea, es una sola posibilidad. Además, la corriente, vieron que es como un chorrito de agua que va por una cañería, toda esa historia. O sea, no tiene otro lugar a donde ir. O sea, o circula por acá o listo, se acabó. No hay otra posibilidad. Bueno, dicho esto, también vamos a ir pensando qué pasa con eso de la polaridad. ¿Qué pasa con la polaridad? Bueno, dijimos que por donde entra la corriente, y si miran, esta corriente está circulando en sentido así, como si fueran las agujas del reloj horario, ¿no? O sea que a cada resistencia le entra por la izquierda. ¿Sí? Entonces, la pata izquierda de cada una de estas resistencias va a estar a más tensión que la pata derecha. Esto individualmente para cada una de ellas. Y a su vez, si aplico la ley de Ohm, esto que está acá abajo, si aplico la ley de Ohm, me voy a encontrar que la corriente I, que ya sé cuánto vale, lo sé en abstracto, ahora vamos a hacer un ejercicio, pero en abstracto yo ya sé que puedo saber cuánto vale esa corriente. La corriente I, entonces, multiplicada por R1, esta cuenta que tengo acá, y por R1, me da el voltaje que tiene entre sus miserables patas la resistencia R1, o sea, entre acá y acá. ¿Sí? Con eso, aplicándole la ley de Ohm pura y exclusivamente a R1, obtengo pura y exclusivamente el resultado de la tensión en voltios entre las patas de R1. Y repitiendo lo mismo para R2, obtengo la tensión en voltios entre las patas de R2. Porque toda corriente que circula por una resistencia produce una caída de tensión, como lo hemos dicho de distintas maneras, ¿no? Ahora observen lo siguiente, miren esto. En esta ecuación reemplazo la corriente. La corriente la tengo acá arriba. Es B sobre R1 más R2. Lo reemplazo ahí. Me queda este choclito. Y hago lo mismo con la otra. La corriente esta la reemplazo por B sobre R1 más R2. Bueno, me queda otro lindo choclito. Y ahora, antes de hacer ninguna cosa, la sumo. Sumo B1 más B2. Fíjense que lo estoy haciendo como sumando a lo bobo, sin saber qué resultado me va a dar. Y cuando reemplazo, voy a sacar rayas para que no se confundan. Cuando reemplazo esto, qué bueno sería que no tachara cosas. Cuando reemplazo esto más esto, ¿sí? Lo reemplazo en esta suma B1 más B2, fíjense que B está como factor común. Los denominadores, los dos son iguales, R1 más R2. O sea que B sobre R1 más R2 sale como factor común. Y me queda R1 más R2. R1 más R2 en el numerador se simplifica con R1 más R2 por el denominador y me queda solamente B. O sea que, si yo tengo dos resistencias, y estoy suponiendo que son distintas, la suma de las tensiones de esas dos resistencias me da el voltaje de la fuente FEM o batería. Y si tuviera tres resistencias, la suma de las tres tensiones me daría B, y si tuviera cuatro, y así. Acá hay un ejercicio muy tonto,
en donde tengo una batería o pila de 9 voltios y dos resistencias, una de 3 ohms y una de 2. Pongo dos distintas porque si son iguales por ahí se confunden, los efectos son similares y por ahí se confunde y no se entiende qué pasó. Entonces vamos a poner dos distintas. Bueno, lo primero que puedo hacer es lo mismo que hice en la explicación anterior. Sumo las resistencias, 2 más 3, 5, y ya puedo calcular la corriente. Observen cómo lo abstracto de lo que dije antes, de repente cuando uno tiene un caso real, es fácil de entender y de practicar. O sea, la corriente, como la corriente tiene que atravesar los 9 voltios y las dos resistencias, entonces fíjese que la cuenta es 9 voltios sobre la suma de la resistencia. Tiene una lógica que me parece increíble, digamos. Bueno, 9 voltios sobre los 5 ohms de la suma de las resistencias me da 1,8 amperes. Y esa sería la corriente que se establece por este circuito. Es la única, como me preguntaron recién, no hay otra, ya está, es esa, 1,8. Y este 1,8 pasa por la pila de 9 voltios, pasa por la resistencia de 3 ohms, pasa por la de 2 ohms y pasa por lo que yo dibujo acá con líneas como cables. Está pasando por todos lados y por todos lados la misma, ¿sí? La misma, perdón que me estoy distrayendo con la barra de Zoom. Bien, dicho esto, ¿qué es lo próximo que podríamos hacer? Y bueno, ver qué tensiones tiene en voltios cada una de las resistencias, ¿sí? Entonces, uno haría esto. Fíjense cómo calculo la tensión. Digo, B1, ¿no? O también podría ser B en R1. Esto es para que se vayan dando cuenta que cada resistencia tiene su propia tensión en general. Bueno, entonces, la tensión en voltios 1 o de la resistencia 1, que es lo mismo, es la corriente que pasa por la resistencia 1 por el valor en ohms de la resistencia 1. O sea, toda la información que está acá está asociada a R1. La corriente, como dijimos que es un circuito serie y es para todo la misma, no la identifiqué con un subíndice porque me pareció que no hacía falta. ¿Se entiende? No le puse I1. ¿Para qué? Si todas es igual, es más, es esta misma que tengo acá, que llamé I. Bueno, entonces, 1,8 amperes, que ya lo tenía, por el valor en ohms de la resistencia R1, que es 3, me da 5,4 voltios. Fantástico, maravilloso, se me estremece, ¿no? Me da piel de gallina. Bien, repetimos para la resistencia R2, la tensión 2, B2 o B en R2, como quieran llamarlo, va a ser la corriente por R2 por el valor en ohm de R2, o sea, 1,8 y ahora en vez de 3, 2 ohms, esto da 3,6 volts. Primera observación, la resistencia más grande se morfa mayor cantidad de voltios, es la más glotona. Entonces, estamos hasta ahí. La resistencia más grande, repito, es la que se queda con mayor cantidad de voltios. Y ahora, miren esto. ¿Vieron cómo hice en la explicación? Sumé directamente B1 más B2 a ciegas, así, porque sí, porque me gustó. Entonces sumo 5,4 y 3,6. Curiosamente, 5,4 más 3,6 da 9 voltios. ¿A ustedes qué les parece? ¿Lógico eso o no? Capaz que los circuitos tienen que terminar con 0 voltios, o sea, no pueden quedarse con voltios o nada. O sea, Exacto. solo van a brindar lo que se solicite. Exacto, exacto. Si yo sumo 9 acá y hago caer algo acá y algo acá, cuando terminé de pegar la vuelta no puedo tener otro valor que no sea 0. Dicho de otra manera, los voltios de la fuente se reparten entre todas las resistencias que hayan, ¿sí? Se reparten. Así que... Entonces, siempre van a ser 9 voltios, no va a ser que a veces gaste 5 voltios, sino que siempre van a ser los 9 voltios repartidos. Exacto, exacto. Siempre te vas a encontrar que... Es más, esta última cuenta la hago más que nada, y yo la recomiendo que la hagan ustedes también, para verificar que hicieron bien lo anterior. Porque si esto, por ejemplo, me da 18 voltios, hay algo que está mal. ¿De dónde salieron 18 voltios si la fuente lo más grande que puedo dar es 9? ¿De dónde salen 18 si hay 9 acá? No puede haber ninguna tensión de estas
ninguna tensión de ninguno de estos resultados puede ser más grande que 9 para este circuito. Si yo acá pongo 50, diría la misma historia para 50. O sea, ninguna tensión puede superar al valor de la fuente de tensión que tengo. Pero cuando empiezo a sumar las caídas de tensión o diferencias de potencial en cada una de las resistencias, cuando empiezo a sumarlas todas, me tengo que volver a encontrar con mis voltios de la fuente. Eso siempre es así. Y acá lo verifiqué sin nada, o sea, hice la cuenta, lo verifiqué. Bueno, vamos a ver una cosa más, un plus. No cambié nada, es el mismo circuito, pero vamos a recordar un poquito qué cosa es la potencia. La potencia, por definición, chicas y chicos, es el producto de la tensión por la corriente. ¿Sí? La potencia, por definición, es el producto de la tensión por la corriente. Ahora, esto no es al voleo, siempre hay que aplicarlo a algo. Por ejemplo, en una FEM, la potencia de la FEM va a ser la tensión que está entregando esa FEM por la corriente que está entregando esa misma FEM. O sea, fíjense, otra vez, miren cómo todo lleva una coherencia. Todos los datos de esta cuenta pertenecen al mismo objeto. La batería, la pila, la fuente de tensión, el cargador del celular, bueno. Entonces, la potencia de la FEM va a ser el producto de la tensión que esté entregando la FEM por la corriente que esté entregando la FEM. O sea, todo relacionado con todo. Y si tengo una resistencia, puedo usar una variante de lo mismo, del producto de la tensión por la corriente. Tiene esta variante, que ya lo habrán visto con Pulleston, esta es la famosa ley de Joule, que dice que la potencia en una resistencia es I al cuadrado por R. ¿Sí? Y otra vez lo mismo. Miren cómo están los subíndices. La potencia en R, y lo leo así, la potencia en R es igual a la corriente al cuadrado. Acá tendría que haber puesto sub R también. A veces uno ¿cómo es? Mete tanto subíndice que en la copiada se come alguno, ¿no? Entonces, la potencia en R va a ser la corriente que pase por R. La que pase por la R esta que estoy viendo, ninguna otra me interesa. La corriente que pase por R al cuadrado por el valor en ohms de la resistencia, ¿sí? Bueno, sin más, vamos a hacer. Esta cuenta, la repito, ya la hicimos, la vimos, pero ahora... ¿La corriente que pase por R no es la misma entonces? ¿La corriente es la misma para las dos? Sí, esperá, es la misma ahora que estoy en un circuito serie. Cuando veamos el circuito paralelo te vas a dar cuenta que no necesariamente es la misma en todas las R. Por eso yo aclaro, todos estos datos son los que atraviesan a la misma R, ¿no? Bueno, sigamos con el circuito serie y después vemos el otro. Entonces, la potencia en la FEM, yo acá tengo una pila que da 9 voltios, y yo quiero saber qué potencia me está entregando esta pila de 9 voltios o batería de 9 voltios. Entonces va a ser la tensión de la pila por la corriente que esté entregando la pila. En este caso, para este circuito, mi pila es de 9 voltios y está entregando una corriente de 1,8. ¿De dónde sale la corriente de 1,8? De lo que le está solicitando a la batería la conexión de estas dos resistencias. ¿Sí? Bueno, hago el producto, 9 voltios por 1,8, me da 16,2 watts. Es como anecdótico, felicitaciones a la pila por dar 16,2 vatios. Ya calculé la potencia que me da la FEM o la fuente de tensión. Bueno, entonces ahora voy a calcular la potencia de la resistencia R1, ¿sí? Y digo, la potencia en R1 es la corriente que pase por R1 por el valor de R1, ¿sí? La corriente al cuadrado. Como es 1,8, hago 1,8 al cuadrado, y como son 3 ohms, el 1,8 al cuadrado lo multiplico por 3. Eso da 9,72.
watts. Bien, me gustó, está muy lindo. Repito con R2 y digo la potencia en R2, en la corriente que al cuadrado que pasa por R2, por el valor R2, 1,8 al cuadrado, 2 ohms, bueno, da 6,48 watts. Y ahora, otro razonamiento similar, miren lo que hago. 9,72 más 6,48 los sumo. A ver qué onda. Los sumo. Y esto me termina dando 16,2 watts, que es ni más ni menos que este valor que tengo acá. O sea, dicho en otras palabras, la potencia que entrega la fuente, ¿sí?, se reparte entre los consumos de esa potencia. Yo tengo que pensar R1 y R2 como dos elementos que consumen o gastan la potencia que me está entregando la FEM. ¿Sí? Entonces, si yo sumo los gastos o consumos, voy a terminar obteniendo el valor que me está entregando mi fuente. Y es bastante lógico, porque acá es causa-efecto. La FEM está entregando energía para que estas dos, R1 y R2, hagan algo con esa energía. Bueno, generan watts. Bien. Ahora la pregunta sería, bueno, profe, sí, esto es muy lindo, me pusiste R1, R2, 2 ohms, 3. ¿Qué casos puedo tener yo en diseño o armando alguna cosa en donde tengo conexiones de elementos en serie? Acá tengo una batería de 9 voltios y quiero, por ejemplo, armar con esta batería, puede ser tranquilamente una linterna, algún seguidor de huellas, alguna cosa con LEDs, portátil probablemente. Y quiero conectar y alimentar esos dos LEDs a partir de una batería. Lo primero que tenemos que considerar es que cada LED necesita entre sus patas una cantidad de voltios bastante definido. No es que le puedo poner cualquier cosa y el LED ya anda. No. Por ejemplo, los LEDs azules o los que son blancos ahora, que se usan mucho para linternas y demás, funcionan con 3 voltios en sus patitas. Necesitan 3 voltios para funcionar. Y es una práctica muy común y muy recomendable, además de los LEDs, siempre ponerles en serie una resistencia. Esta resistencia tiene dos efectos: regular la corriente, que no se dispare la corriente y se quemen los LEDs, pero además regular el voltaje. Como la resistencia puesta en serie provoca una caída de tensión, hace que el voltaje para los LED baje. Fíjense que acá tengo 9. Y si yo estoy conectando dos LEDs, y cada uno necesita 3 voltios, 3 más 3 es 6. Entonces, esta resistencia que está acá arriba, se tiene que llevar los 3 voltios restantes, ¿sí?, para completar y llegar a 9, o sea, 3 más 3, 6, más 3, 9, y estoy con el voltaje de la batería. Entonces, repito, la resistencia esta es necesaria, lo necesitan los LED para funcionar. Cada vez que compren ustedes algo hecho con LED, en alguna parte hay alguna resistencia de estas. Algunas están muy camufladas porque son de montaje superficial. Bueno, no me voy a meter en tanto detalle, pero bueno, necesita resistencia. Y acá conecté 2 LEDs y una resistencia, completo los 9 voltios, pero si se fijan, todo esto hace un lindo circuito en serie. Sale de la pila, entra R, entra al primer LED, entra al segundo LED y vuelve a la pila. Es una guirnalda esto. ¿Sí? Y repito, no quiere decir, si a usted se les ocurre ponerle 9 voltios directamente a un LED, van a ver que va a brillar y va a brillar un montón. Muchísimo va a brillar. Pero les va a durar bastante poco también, o sea, va a ser aburrida la prueba. Va a brillar una barbaridad y le va a durar 2 segundos. Y después se va a convertir en una cápsula con negro adentro y ya está, no sirve más. Entonces, bueno, esta es la forma recomendable de conectar unos diodos.